Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al segmento llamado En el espacio contigo. Así es chicos, en esta oportunidad tenemos la gran bendición de contar con un invitado especial como les habíamos prometido, ¿verdad? Vamos a estar abordando un tema súper importante y es acerca de la música, ¿verdad, Daniela? No sé si quieres saludar a los chicos ahorita antes de entrar al tema. No, solo bienvenidos sean. Bienvenidos sean ustedes a este lugar. Bueno, ya sin más ni más, chicos, de verdad tenemos un tema súper importante y es acerca de la música. Es un tema que yo creo que a todos nos compete y sin más ni más, como les dije, vamos a presentar con ustedes a Brian. Bienvenido, Brian. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme a este segmento tan especial para los jóvenes. Y como decía nuestra pastora, este tema es muy hermoso, muy bonito, es muy interesante, así es. Y es un tema que no es controversial, pero sí llama mucho la atención a los jóvenes. Nosotros somos seres musicales, cualquier cosa que tengamos en las manos, nosotros hacemos música con un lapicero o los pies, rápido estamos moviendo los pies, ¿verdad? Entonces, pero lo importante de este espacio es de que tenemos que agarrar la música, pero en un sentido espiritual, ya para el Señor, ¿verdad? Entonces, hay varios puntos que queremos tocar en este ratito, en este espacio. Y uno de los puntos es, ¿qué produce la música en mí? Al escuchar la música, al escuchar un sonido, ya sea un ritmo, la letra, todo eso, ¿a qué produce la música en cada uno de nosotros, verdad? Yo estaba investigando y hay un estudio en la Universidad de Cambridge que dice que... Pero el título de ese estudio me llamó mucho la atención porque decía, la música que escuchas refleja tu alma. Entonces es como, wow. Entonces decía básicamente el estudio que cada personalidad tienen ciertos tipos de géneros que les gusta, ¿verdad? Las personas que son rebeldes escuchan así como rock, y las personas que son más tranquilas, que son más humanas en el sentido de que se conmueven más al ver otras situaciones, escuchan como soul o cosas así, ¿verdad? Y los que son más extrovertidos, que les tienden a gustar los deportes y todo eso, les gusta el pop, ¿va? Entonces, cada personalidad tiene como sus géneros, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es lo que transmite, qué es lo que transmitimos nosotros los hijos de Dios, ¿verdad? Que si es el reflejo del alma, que reflejamos nosotros. Reflejamos al Espíritu Santo en nuestras vidas, reflejamos a Jesucristo en nuestro rostro, ¿verdad? Entonces, es muy interesante ese tema, ¿verdad? Otro punto es ¿cuál es la música inocente? Inocente. La de los niños. Exacto, eso fue ¿verdad? Lo primero que a mí se me vino, ¿va? Como ABC. Es lo único que yo puedo catalogar como inocente, ¿verdad? Y también habían otros géneros, así como la música clásica, ¿va? Que solo es instrumental y todo eso. Y yo decía, bueno, a simple vista no es tan mala, ¿va? Porque solo es el sonido del teclado y todo eso, ¿verdad? De los que compusieron Beethoven, Mozart y todo eso, ¿verdad? Pero basándome si es el reflejo del alma, entonces ellos tuvieron que reflejar algo en esas canciones, ¿verdad? Y hay unas canciones que son muy fuertes, o sea, son muy pesadas en el teclado, ¿verdad? Que son muy así, mueven las emociones así definitivamente, ¿verdad? Ajá, exacto. ¿Qué tipo de influencia es la que están dando ellos, va? O sea, uno lo puede ver así como, pero no tiene letra, no dice nada malo, va, y solo es melodía, pero es el reflejo del alma. Así, esta canción no tiene letra. No tiene letra. Así es, entonces, y la diferencia de cuál es la música que agrada al Señor. Tenemos entendidos que nosotros fuimos creados para alabar y adorar al Señor en todo tiempo. O sea, lo que estamos haciendo nosotros aquí en la tierra solo es un entreno de lo que vamos a hacer en el cielo, ¿verdad? Para siempre y por siempre en la eternidad, ¿verdad? Que es alabar y adorar al Señor, al Rey de Reyes, ¿verdad? Entonces, dice, ¿cómo discernir una canción que le agrada al Señor o no le agrada al Señor? ¿Cómo podríamos discernir eso?
hacer, qué es lo que me provoca o me insinúa, ¿verdad? Porque si es para bien, me va a insinuar a buscar más de Dios, a hacer cosas como buenas tal vez, y si no, inconscientemente tal vez alejarnos o hacer cosas malas o incluso cambiar nuestras actitudes. Pueden manipular nuestra alma. Es que es increíble, ¿verdad, Brian? Lo que tú decías, porque toda la música, independientemente de qué género sea y todo, tiene una influencia sobre nosotros los humanos, ¿verdad? Entonces nos inspira a hacer cosas, nos motiva a hacer cosas, y cómo podemos identificar la música ya en el Señor, algo que nos está edificando. Yo creo que lo que tú decías, ¿verdad? Si trae paz a tu espíritu, a tu corazón, si trae gozo también, ¿verdad? Que te impulsa a hacer cosas buenas y no te cambia el humor. Porque muchas veces pudiéramos estar escuchando supuestamente alabanzas, ¿verdad? Con música con letra cristiana, ¿verdad? Como las tenemos identificadas, y nos puede poner en un dado momento hasta agresivos, ¿verdad? Malhumorados, estresados, con ganas de pelear. Entonces creo ahí que hay una influencia detrás de que no estamos identificando o percibiendo naturalmente, pero hay una administración detrás, ¿verdad? Que es lo que impulsa en nuestro espíritu, ¿verdad? Tal vez no te respondimos, Brian, como teníamos que responder, pero es el concepto que muchas veces nosotros nos formamos acerca de la música, ¿verdad? No, amén, sí, está súper bien. Mira, pastora, de que puedo dar un testimonio, ¿verdad? Sí, lo que he visto en mi familia, ¿verdad? En especial en mi mamá, bueno, antes de que viniéramos a los pies de Cristo, ¿verdad? Ella compraba discos siempre cristianos entre comillas, ¿verdad? Pero el problema era de que las canciones que ella escuchaba le estaban ministrando otra cosa que no era de edificación para su alma. Entonces ella agarraba la música de este disco y se ponía a tomar con ese disco. Entonces, lo bueno que lo hacía en el nombre de Dios. Ay, sí, no es cierto. No se crean, chicos, estamos molestando, de verdad estamos bromeando, no se crean. Pero qué impactante, o sea, y es que es importante lo que estás diciendo, porque estamos hablando en la música en términos generales. Entonces, no todo lo que se dice cristiano nos lleva hacia ese origen, ¿verdad? Exacto. Entonces, ahí vemos las canciones que sí son de agrado para el Señor y cuáles no son de agrado para el Señor. Si la canción a ti te ministra tristeza, te ministra dolor, te ministra cosas que no son del Espíritu Santo, definitivamente eso no es del Señor, ¿verdad? En Isaías 43:21 dice: el pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Entonces el Señor aquí está diciendo de que el pueblo que Él ha hecho lo hizo para que lo alabaran a Él, que sea específicamente solo para Él, ¿verdad? Y van a decir así como, pero si yo tengo dolor, ¿cómo voy a alabar al Señor, verdad? Pero en la Biblia dice, yo he cambiado tu lamento en danza. Entonces ahí mismo vienes tú y dices, Señor, tú has cambiado mi lamento en danza. Tu palabra dice que tú me has hecho nuevo y yo quiero que tú me cambies. Quita esa tristeza en mi corazón y empiezas a hablar ahí con el Señor, ¿verdad? O si estás feliz, muchas veces cuando estamos felices nos olvidamos de alabar al Señor. Porque como todo nos va bien, ya no hay necesidad de alabar, ¿verdad? Pero si a ti te va bien, si tú ganaste una clase, si pasaste los exámenes, fue por la gracia y misericordia del Señor en tu vida, ¿verdad? Entonces ahí mismo darle gracias al Señor por el amor que ha puesto en la vida de cada uno de nosotros, por la gracia que ha puesto en nuestras vidas, ¿verdad? Y darle la gloria y la honra al Señor por haber ganado, ¿verdad? Amén, eso es muy lindo, el poder darle la gloria al Señor en medio de cada etapa de nuestras vidas, sin importar las circunstancias que estemos atravesando, ¿verdad? Yo creo que somos seres, como tú decías, musicales 100%, porque la misma Biblia dice, fuimos hechos para alabanza de su gloria. Entonces, definitivamente Dios no se equivocó en darnos esa naturaleza de ser adoradores en espíritu y en verdad. El problema está en que como el enemigo ha tergiversado todo, ¿verdad? Y como él
fue creado en medio de música, de tamboriles, de alabanza. Uno de los fuertes para manipular a la humanidad es la música. Entonces va a tratar de una u otra forma de influenciar incluso hasta la misma iglesia, ¿verdad? Que somos nosotros, para desvirtuar el propósito de Dios y que todos no le demos gloria a Dios, incluyendo la alabanza, sino que busquemos un cierto, ¿cómo se puede decir? Un agrado para nosotros mismos, ¿verdad? Muchas veces yo como pastora he visto en todos estos años que más que todo en el departamento de alabanza, ¿verdad? Que no es que hablemos mal de ellos, sino que son los más atacados y más vulnerables a todo esto, ¿verdad? La contaminación musical, ¿verdad? Que es donde queremos enfocarnos realmente. Me he dado cuenta, ¿verdad? De que tienen muy buenas ideas, muy buenos músicos, muy buenas voces, pero está aquello de quiero agradarme a mí mismo, ¿verdad? Esta música, este sonido, esta frase me gusta, entonces porque a mí me gusta yo lo quiero poner, pero se nos olvida quién es nuestra fuente, ¿verdad? Que es para Él, que es la alabanza para Él, la gloria a Él, y aunque no muchito nos guste, si Dios lo puso, ¿verdad? Si somos guiados por su Espíritu Santo, vamos a dar una buena alabanza y vamos a seguir la música que el mismo Espíritu nos lleva. Fíjate que lo que tú decías acerca del ejemplo y testimonio de tu mami en aquel tiempo cuando ella empezaba en el Evangelio. De la misma manera me ocurrió a mí. Yo escuchaba mucho a esta... no puedo decir nombres, ¿verdad? Pero era apellido Moreno, así, ¿verdad? Así, ¿verdad? Yo creo que tomábamos, ¿no? Así, ¿no es cierto? No, yo nunca tomé, así. Yo nunca tomé, pero las cosas en serio. Ay, no. Pero bueno, perdónanos, Padre. No, yo creo que escuchaba mucho eso y me daba depresión. De verdad, chicos, se los prometo, entraba en un estado depresivo, unas ganas de llorar, sentía que mi vida no tenía sentido, porque muchas veces cuando escuchamos la música equivocada ya en los caminos del Señor, pensamos que todo lo de Dios es aburrido, es tristeza, es muerte, es decir, bueno, ya morí al pecado y ahora ¿qué me queda? Resignarme, ya no hay nada bueno que hacer en mi vida. Muchas veces el enemigo es tan sutil que por medio de la música nos incita a pensar y hacer cosas que de verdad están fuera del propósito de Dios. Y a mí me gustaba escuchar mucho esa música y era una cosa que yo cada vez que lo ponía, pero era instantáneo, o sea, mi estado anímico cambiaba, estaba en depresión todo el tiempo, no quería salir de mi cuarto y yo decía, pero ¿por qué? Se supone que si es Dios que me está ministrando, ¿verdad? Entonces no puedo actuar así, hasta que empecé a escuchar unas prédicas que decían que no toda la música era de Dios, aunque tuvieran letra. Entonces yo empecé a poner atención y yo dije, es cierto, esa música no me está llevando a nada bueno. Entonces podrían estar hoy en día muchos jóvenes escuchando de la misma manera y tal vez no entrar en depresión, ¿verdad? Pero tal vez sí llevarlos a la carne, ¿verdad? Por ejemplo, hay mucha música movida, ¿verdad? En las iglesias y todo, que tú dices, ¿qué onda? ¿Están bailando o están danzándole al Señor, verdad? Porque hasta merengue, salsa, y ahí está toda la gente, y te alabo, Señor, y que no sé qué. Y yo digo, no, momento, o sea, todo tiene su lugar y su límite. Entonces yo creo que si vas a adorar a Dios, que sea con todo tu ser integral, pero hasta el mismo Espíritu te cambia tus movimientos, ¿verdad? Pero continúa hablando de eso, Brian, si no, yo sigo aquí. No, sí, muy interesante, ¿verdad? Porque así mismo tenemos que pedirle a nosotros los jóvenes, al Señor, que nos dé discernimiento, tanto de los tiempos, ¿verdad? Porque en el tiempo que estamos viviendo están muy complejos, ¿verdad? Ya se siente la avenida, ya huele a avenida, entonces, pero también discernir las letras en las alabanzas, ¿verdad? Si se puede decir alabanzas en otras canciones, ¿verdad? Porque hay canciones que definitivamente no dicen nada bíblico, ¿verdad? Sí, hay varios grupos que son como famosos solo por sus ritmos, por sus letras, que no tienen nada que ver, ¿verdad? O así como decía Pastora, esta artista, ¿verdad? Que tenía una canción que era la que se ponía mi mamá ahí, que se llamaba Un ángel llora. ¿Cuántas veces hemos visto nosotros o leer nosotros en la Biblia que un ángel llora? Tal vez los caídos. Sí,
Sí, pero los ángeles del Señor no, ¿verdad? Porque ellos están llenos de gozo, ¿verdad? Y... Tal vez Ángel se llamaba el vecino y no sabe. Y uno nunca sabe. Bueno, sigamos. ¿Qué consecuencias tenemos nosotros de escuchar la música del mundo? O cualquier tipo de música. Así como decía Pastor, hay varios géneros, hay varios tipos de música que nos atrae a cada uno de nosotros, ¿verdad? Al menos yo creo que todos pasamos por ese proceso cuando iniciamos en los caminos del Señor, ¿verdad? Que aún venimos en la iglesia, pero todavía nos cautiva ciertas canciones, ¿verdad? Exacto, cierta música secular, es así como, oh, rayos, no, va. Tal vez uno está tranquilo haciendo tareas o algo así. Y cristianas y una mundana para balancear. Para balancear, exacto. Sí, o a veces uno está haciendo tareas o algo así y en eso pasa un carro con la música en alto, ¿verdad? Y precisamente es la que a uno le gusta, ¿verdad? O uno va a un restaurante y está con la música, ¿va? Y uno está así como comiendo y con el así todo moviendo, ¿verdad? Exacto, entonces las consecuencias obviamente de estas canciones pues es enfriamiento de nuestro espíritu, ¿verdad? Automáticamente eso nos aleja tanto del servicio del Señor como estar en la casa del Señor, ¿verdad? Pero yo les aconsejo a los jóvenes, ¿verdad? Que si están en ese proceso ahorita, que todavía la música los cautiva, que se pongan en las manos del Señor, ¿verdad? El Señor obviamente sabe todas nuestras vidas, pero es necesario que nosotros lo confesemos con nuestra boca, ¿verdad? Y que le digamos, Padre amado, hoy me presento delante de ti, y que empiecen a guardarse los miembros de su cuerpo, ¿verdad? Sus oídos, su boca, que se logren santificar, ¿verdad? Para Cristo, ¿verdad? Porque el fin de nosotros es poder ser una morada santa del Señor, ¿verdad? Entonces poder santificar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces obviamente va a haber estancamiento espiritual, va a haber insensibilidad a la presencia, ¿verdad? Que es algo muy feo. Se endurece nuestro corazón, se pone de hielo, ¿verdad? Y no hay nada después que nos haga como calentar otra vez, ¿verdad? No, y es bien difícil poder regresar otra vez porque muchas veces uno se congrega, ¿verdad? Y más que todos los jóvenes se congregan, incluso la misma alabanza de la casa, de la iglesia donde ellos están congregados, les resulta chocante, ¿verdad? Es como que termine rápido o que aburrido las mismas alabanzas. ¿Por qué? Porque no están conectados en el mismo fluir espiritual, porque su oído se ha contaminado escuchando música secular, ¿verdad? Y yo creo que cuando uno es recién convertido, sin importar la edad que uno tenga, tiene esa lucha. Yo creo que la música es algo que nos marca a todos como individuos, definitivamente, porque tiene una gran influencia. De hecho, varios estudios, ¿verdad?, que ustedes pueden investigar ahí detalladamente, habla de que nosotros, una tercera parte de nuestro cuerpo, ¿verdad?, es líquida. Entonces, cuando hacen pruebas, ¿verdad?, con la música y lo prueban en los líquidos, los líquidos forman imágenes según la música que están escuchando, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera la música tiene un efecto en nosotros, ya sea positivo o negativo? Entonces, es importante que nosotros como hijos de Dios estemos conectados a la fuente que es nuestro Padre Celestial y que seamos y que le pidamos al Señor ser adoradores en espíritu y en verdad, que no solamente nos inclinemos por nuestro oído carnal, ¿verdad?, sino también que nuestro oído espiritual sea despertado en el nombre de Jesús para poder tener una música que de verdad nos acerque más a Dios, porque toda la música nos acerca a la fuente creadora de esa música, ¿verdad? Entonces, si esto, por ejemplo, hay una alabanza que a mí me encanta mucho y el que la canta es inspirado por el Espíritu Santo, me va a llevar al creador de esa alabanza. Pero si, por ejemplo, el que la hizo andaba en nada y escuchó música secular y dijo, le voy a poner letra cristiana, ¿hacia dónde me va a llevar? Definitivamente me va a llevar a quedarme
carnal, 100%, ¿verdad? Entonces no va a haber una transformación. Creo que la música nos debe identificar a nosotros los hijos de Dios, no solo para los que hacen música, sino que también para los que nos gusta escuchar la música, ¿verdad? Entonces a mí me gusta mucho, por ejemplo, la música en inglés, pero hay una característica en mí, no entiendo nada. O sea, bueno, sí entiendo, más o menos entiendo, ¿verdad? Sí entiendo bastante, pero no me voy tanto por la letra, sino que la fuente musical. O sea, mi oído tiende como a identificar, esto me lleva así al cielo y me quebranta y me hace ser mejor persona. Entonces es ahí donde yo clasifico mi música. Hay otras que me dicen, por ejemplo, mis hijas, ¿verdad? En el caso tú me has enseñado alguna, mami, ¿qué te parece tal cosa? Y empiezo a escuchar, la verdad, yo digo, está bonita, pero no me lleva a nada, entonces la descarto. Y yo creo que nosotros así deberíamos de ser, lo que tú decías, pedirle al Señor que nos dé discernimiento musical también, es importante, ¿verdad? Amén, amén. En Daniel 3, 4, 5 dice, perdón hermanos, sí, está cargando. Ajá, sí, no hay pena. Daniel 3, 4 y 5. El encargado anunció en voz alta, escuchen bien, gente de todos los pueblos, naciones y lenguas. Cada vez que oigan el sonido de trompetas, flautas, cítaras, arpas, liras, gaitas y otros instrumentos musicales, deben arrodillarse y adorar a la estatua de oro que hizo el rey de Nabucodonosor. Entonces aquí podemos ver que es como una comida, entre comillas, espiritual, pero en lo negativo, ¿verdad? Que es un manjar que supuestamente el mundo ofrece a los jóvenes, que viene como a cautivar el corazón de los jóvenes, pero en realidad no es una alabanza genuina. Tampoco, como decía Pastora, ¿verdad? O sea, la fuente de esa alabanza, ¿a dónde se va a ir? ¿Verdad? Entonces se va a ir al enemigo, ¿verdad? Automáticamente, si nosotros no estamos adorando al Señor, estamos adorando al adversario, ¿verdad? Entonces, por eso es importante nosotros poder tener discernimiento de la música, como decía Pastora, ¿verdad? Entonces, tenemos que pedir al Espíritu Santo que cambie nuestros receptores, como les decía, ¿verdad? Que cambie nuestros oídos, que los guarde, que los santifique, y uno puede estar tranquilo y de repente puede pasar esa música secular y uno inconscientemente lo puede cantar, ¿verdad? A mí me pasa, lo puedo confesar, me pasa en la temporada de Navidad. Yo no sé por qué es tan pegajosa esa melodía. Exacto, entonces yo le digo, en ese mismo instante le digo, no, Señor, perdóname, ¿verdad? Ayúdame, Señor, guarda mis oídos, ¿verdad? Apártame de todo mal, ¿verdad? Tenemos que ser jóvenes sabios, que nos apartemos del mal, ¿verdad? Y que la palabra del Señor sea iluminando nuestros caminos, ¿verdad? Entonces, de decirle al Señor que nos quite las ganas de escuchar esa música extraña, ¿verdad? Otro tip que le podemos dar a los jóvenes también es que están con esa armonía, ¿verdad? De que con la música es mejor eliminar toda música que tengas en tu teléfono, que tengas en discos, si es que aún hay discos, ¿verdad? De música así del mundo, ¿verdad? La verdad es de que lo que define aquí es la decisión que nosotros tenemos, ¿verdad? Yo tengo un versículo acá que dice... ay, perdón. Mucho tiempo más tarde. 3 horas después. No, son bromas, son bromas. Es importante, chicos, de verdad, estos temas son para chuparse los dedos, de verdad, porque yo creo que de la música podríamos hablar horas y horas y nunca nos cansaríamos de hablar de la música, porque los efectos que provoca en nosotros son positivos o negativos, ¿verdad? Entonces, pedirle al Señor que nos ayude a ser determinantes en cuanto a nuestras decisiones. Si ya decidimos seguir al Señor, pues borrar toda la música que cargamos en nuestro dispositivo y decir, bueno, voy a comenzar a escuchar música cristiana como la tienen clasificada, ¿verdad? Y poder aprender
a discernir, ¿verdad? A ver hacia dónde nos lleva, poder experimentar con la música. De hecho, creo que sería muy bueno, ¿verdad? Así como lo ponen muchas veces de cómo tu reacción ante tal canción, ¿verdad? Reaccionando a la música, ¿verdad? Porque hay una música que te la ponen y tú estás moviéndote, literalmente. Y dices, ¿a dónde te lleva? Pues a nada, solo a bailar, ¿verdad? A moverte. Entonces sería muy bueno. Fíjense que eso lo vamos a agregar. Ay, sí, ¿verdad? Mis hermanos, perdón, no lo encontré, pero no, a grandes rasgos decía, mi corazón está firme. Y decía, yo he decidido alabarte y adorarte. Entonces, es importante la decisión que nosotros tengamos. Si nosotros estamos decididos de seguir a Cristo, pues tirar todo eso que no nos sirve, ¿verdad? Yo al principio sí le dije, mira, Señor, yo sí quiero seguirte, he decidido seguirte. Y yo tenía un montón de discos originales. Y así, sí, así súper caros y todo, de mis artistas favoritos y así va. Entonces dije, bueno, voy a tirar porque esto no me sirve. Y viera, pastora, que para la gloria y la honra del Señor logré tirar eso sin dolor, sin aquello de, ay, el disco, ay, la canción. No, o sea, lo logré tirar normal. Exacto. Entonces, es importante eso, ¿va? La decisión, ¿va? Porque a veces también nosotros estamos como en Facebook, en Instagram, scrolleando las aplicaciones, ¿verdad? Y de repente aparece anuncio, tal artista lanzó su nuevo álbum, ¿verdad? Y uno se queda así como, si uno hubiera estado en otros tiempos, rápido va a escuchar el álbum, ¿verdad? Pero si no, entonces te aconsejo que vengas y pongas, no me interesa este anuncio, reportarlo, ¿verdad? Y seguir con tu vida cristiana, ¿verdad? Tener esa determinación es admirable. Que todos fuéramos así, wow, sería impresionante. Creo que no tendríamos tantos problemas a la hora de la música, pero tristemente, Brian, no es tan así como los jóvenes muchas veces lo hacen. Una, porque les falta instrucción, ¿verdad? Y por eso es que estamos tratando la manera de que este mensaje llegue a todos ellos, ¿verdad? Para que se den cuenta de qué manera pueden irse, ahí sí que haciendo los quites, diría pastor, ¿verdad? Para desviándose de las cosas que son mundanas, porque a la larga nos va a ser cristianos mundanos si nosotros seguimos en las mismas cosas, porque tal vez tu pastor no te va a ver, tal vez tus hermanos no te van a ver, tal vez nadie te va a ver, pero Dios sí te va a ver. Entonces, a la larga, el fruto, el resultado lo vas a tener en tu propia vida. Entonces te vas a dar cuenta que como resultado, muchas veces si no haces esto de tener una determinación y de poder definirte realmente como hijo de Dios, vas a caer siendo en un cristiano mundano más. No va a haber, exacto, no va a haber transformación. Y después nos quejamos de que porque Dios no nos usa, de que porque no encuentro sentido a mi vida, de que porque no encuentro el propósito en mi vida. ¿Por qué? Porque estamos fuera del camino, y la música es algo que nos seduce a todos y nos puede sacar inmediatamente del camino. Entonces, qué bien sería, pero si están ahí en las redes y todo y les aparece la música, la gran, esa era la música que a mí me gustaba. Una no es ninguna, ¿verdad? Y luego te tira otra, eso está divertido, ¿verdad? La última, y así se va, y así se puede ir. Y yo creo que no es de que seamos o tengamos que ser religiosos cuadrados, porque yo creo que la misma palabra de Dios es nuestro límite, ¿verdad? Dice, todo nos es permitido, pero no todo nos va a edificar. Entonces, por sentido común, si yo vengo de ahí y me mandan una información de ese lugar donde Dios en su misericordia me sacó, ¿para qué voy a abrirlo? ¿Me explico? Entonces es mejor paso, ¿verdad? Y sigo mi vida adelante, porque lo que está al frente para todos los jóvenes es algo glorioso, pero tristemente no lo pueden ver porque quizá la música ha sido un factor terrible en la juventud para poderlos detener aquí en la tierra. De hecho, la mayoría de jóvenes, el problema que tienen es con la música. Sí. Ese es el límite que ellos le ponen a Dios. Es decir, si amas a Dios, sí lo amo, pero es que no puedo dejar la música, ¿verdad? Es increíble. Sí, amén, es tremendo, porque es algo que captiva. O sea, el enemigo sabe cuál es su grupo objetivo, cómo moverlo y cómo manipularlo, ¿verdad? Entonces, exacto, entonces, como dice Pastora, o sea, tenemos que estar, no caer como en religiosidad.
religiosidad, pero sí tener temor al Señor. Temor a Él, a guardarnos a Él, ¿verdad? Una de las preguntas es así, como las primeras, ¿verdad? ¿Cómo definir que si es música del Señor o no? Entonces, uno de los tips también es que esa música hace fluir el movimiento profético. Esto lo podemos ver en primera de Samuel 10:5, pero también para complementar este versículo, podemos verlo en Primera de Crónicas 25:1 y dice: David y los jefes del ejército se pararon para el servicio a los hijos de Asaf, de Emán y Jedutum. Ellos profetizaban acompañados de arpas, liras y platillos. Esta es la lista de los encargados de este trabajo conforme a su servicio. Entonces podemos ver que en este ejército separaron a los que profetizaban con los instrumentos musicales. Entonces podemos ver que los instrumentos musicales también son inspiración para el mover profético, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver también cuál es la música que no es agradable y que es agradable para el Señor. En el versículo... Sí, en Isaías 14, 11, 12 dice: Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Yo hace un tiempo atrás tuve el privilegio de hablarle a mis hermanos del departamento de alabanza. Y el versículo base era Primera de Crónicas 25:4, donde dice: de los hijos de Emán estaban Buquías, Matatías, Uziel, Sebuel, Jeromot, Ananías, Ananí, Eliatá, Gidalti, Romantieser, Josbecasa, Malotí, Otir y Maosiot. Pero a mí me tocó específicamente Jeromot. Entonces yo les explicaba qué significaba Jeromot. Y tiene dos significados, o sea, tiene varios significados, ¿verdad? Pero tiene como dos caras, ¿verdad? Entonces podemos ver como la cara buena es que significa Él es el más alto, exaltar, subir, estar alto, elevado y alabar. Pero también tiene su lado negativo, que es orgullo, exaltarse a sí mismo, apagado. Y en el diccionario que yo busqué en español no estaban estos, pero en inglés sí estaban. Lo voy a leer en inglés y luego en español. En inglés el significado es breed worms, to be rotten, be wormy. Entonces eso quiere decir criar gusanos, ser gusano y estar podrido. Entonces es algo muy impactante para nosotros que somos los hijos del Señor, ¿verdad? Porque si nosotros no venimos y nos consagramos al Señor, quiere decir que en nuestra alma hay algo que está podrido, ¿verdad? Que hay gusanitos por ahí que nosotros mismos estamos criando, ¿verdad? Y me llama mucho la atención que dice que significa ser gusano. Y en Isaías dice que Lucero va a estar en la cama de gusanos. Entonces, ¿quiénes serán los gusanos? Entonces es como muy impactante, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros como hijos del Señor estemos siempre en las alturas, ¿verdad? Tratar de tener esa comunión con el Padre, ¿verdad? Todos los días. Y aunque nosotros pequemos y nos sintamos frustrados, porque muchas veces nos sentimos frustrados, ¿verdad? Es decir, como, pero si yo intento seguir los caminos del Señor, yo trato a la manera, pero escucho esta música y me hace recordar tal cosa, o escucho esta música y me hace moverme y ya estoy cansado de eso, y se frustran y tiran las cosas del Señor y lo hacen a un lado, ¿verdad? Pero yo les aconsejo que no se frustren. Este es el camino para valientes y esforzados, ¿verdad? Y nosotros somos jóvenes, ¿verdad? Somos jóvenes, valientes y esforzados, y el Señor tiene un propósito especial para tu vida. Y no dejes los caminos del Señor, sigue adelante. Ven a los caminos del Señor, póstrate delante de Él y ministrate al Señor. Padre amado, esta música aún me llama la atención, Padre.
yo vengo y lo pongo en tus manos, Señor, pongo mi vida en tus manos, Padre, santifícame, Señor, yo quiero ser solo para ti. Entonces el Señor va a hacer una obra milagrosa en ti, y cuando tú sientas, de repente, ya no te va a gustar, ya no te llama la atención, y posiblemente lo vas a escuchar y lo vas a pasar por desapercibido, ¿verdad? Ya no va a tener poder sobre ti, ¿verdad? Y súper interesante lo que estás hablando acerca del nombre de este personaje bíblico, porque habla de los gusanos, ¿verdad? También, o sea, de dónde se deriva todo eso, del orgullo, del lado negativo, y muchas veces cuando nosotros como hijos de Dios nos volvemos orgullosos, soberbios, altivos, y pasa mucho en cuanto a los que hacen música, tristemente, son muy influenciados. ¿Por qué? Porque, repito, el enemigo viene de hacer música, entonces toma a los músicos, ¿verdad? Para contaminarlos en este punto. Y volviendo al punto de los gusanos, que me llamó mucho la atención, tú decías, ¿quiénes serán esos gusanos? O sea, aquellos que tienen realmente su alma contaminada. Y una fuente de contaminación es la música, definitivamente, y la influencia tan poderosa que ejerce sobre el individuo, ya sea para bien o para mal, porque si te das cuenta en mercadotecnia y todo eso, yo no sé términos publicitarios, ¿verdad?, cómo manejar esto, pero sí se da uno cuenta claramente que en los restaurantes ponen una clase de música específica para que tú consumas. En las tiendas de ropa, por ejemplo, ¿verdad?, tú vas y hay una música electrónica continua que de una u otra forma te influencia tanto que te acelera para que tú compres, para que tú gastes. Exacto, o sea, excesivamente, y después tú sales de las tiendas y todo, vas a tu casa y dices, pero ¿por qué compré eso? No lo necesitaba, pero como estaba en oferta, supuestamente, ¿verdad? Pero ¿qué te hizo comprar? La música. Exacto, el mensaje subliminal está. Entonces yo meditaba en esto, yo decía, si la música es tan poderosa en un lugar para que tú consumas, independientemente si sea alimentos, ropa, accesorios, yo qué sé, imagínate ya en el templo físico, la iglesia, qué influencia tan poderosa tiene la música sobre nosotros. Y yo creo que eso sería muy bueno dar una segunda parte, ¿verdad? Porque hay música específica, hay notas específicamente que sirven para liberar, para sanar, para despertar el gozo en el pueblo. Entonces, activar el mover profético, lo que tú decías. Entonces yo analizaba esto y decía, la alabanza y la adoración juegan un papel súper importante en todo esto. Cuando nosotros adoramos a Dios sin darnos cuenta, estamos siendo transformados espiritualmente. Mucha gente pretende ser transformada de una forma tan, ¿cómo decirlo?, carnal o natural, ¿verdad? Que yo quiero ver la transformación en mi vida ahorita, cómo estoy cambiando. Cuando ni siquiera nos disponemos. Exacto, mientras cerramos nuestros ojos y adoramos a Dios, algo se está transformando en nosotros, está llenando la presencia de Dios y está sacando cosas en nuestra alma realmente que no nos sirven, ¿verdad? Es como la llenura del Espíritu Santo que viene, que ese es otro punto, ¿verdad? Pero yo lo puedo ejemplificar así, como cuando tú tienes un vaso medio lleno, ¿verdad? Y está lleno de vamos a ponerlo, agua de café, que está oscurita, ¿verdad? Entonces traes un garrafón de agua, un pichel, no sé qué cosa, un recipiente, una jarra con agua, y empiezas a derramarlo sobre esa mitad de vaso que está ahí de café, y automáticamente el agua sucia del café empieza a salir. De esa manera el Señor con la música nos purifica, nos liberta, nos transforma de adentro hacia afuera. Entonces exacto, nos quita los gusanitos que tenemos ahí todavía de contaminación, ¿verdad? Entonces es básico. Sí, así es. Y es que es muy importante porque yo les decía a mis hermanos de alabanza, ¿verdad? De qué sirve que nosotros estemos aquí arriba tocando un instrumento, cantando, haciendo la pantomima, ¿verdad? Si nosotros no estamos elevados, ¿verdad? Si nosotros no nos estamos consagrando para el Señor, ¿verdad? Porque solo son instrumentos que suenan, ¿verdad? Hay otro un significado donde dice que significa encender al pueblo, ¿verdad? Entonces, si nosotros no estamos constantemente alineados con el Señor, ¿cómo vamos a encender al pueblo, verdad? Entonces, nosotros necesitamos ser encendidos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Ser
guiados por el Espíritu Santo. Y ahí sí, como les decía, y vuelvo a repetirlo, ¿verdad? La administración hacia el Espíritu Santo, hacia el Señor, ¿verdad? Porque eso al final de cabo es lo que tenemos que hacer todos, ¿verdad? Presentarnos siempre delante del Señor, porque muchas veces nos dicen eso a nosotros, a los jóvenes, y es como, ay, otra vez, ay no, qué hueva, otra vez a lo mismo, ¿verdad? Porque les da como pereza orar, les da como pereza leer la palabra, ¿verdad? Y es más fácil ir a lo fácil, a lo más atractivo, que esforzarnos nosotros a ser santos, ¿verdad? A poder apartarnos para el Señor, ¿verdad? Incluso cuando hay, por ejemplo, servicio de jóvenes, yo me he percatado de eso, la mayoría de juventud está apagada, lo que tú decías. No hay un avivamiento interno. ¿Por qué? Porque no hay presencia, no hay Espíritu Santo, no hay una relación, una comunión con el Señor. Y por ende, si hablamos de la música, que ese es el enfoque de hoy, ¿verdad? Mucho menos. O sea, no escuchan nada que los lleve a Dios, que los lleve a ser más santos, a ser más espirituales, a ser más nobles, a ser más sensibles, sino todo lo contrario, ¿verdad? Ahí están escuchando toda clase de música secular, pero no quieren recibir ni siquiera una alabanza al Señor y mucho menos darla, ¿verdad? Porque no pueden darla porque simplemente no lo tienen. Y es frustrante muchas veces, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, hay un signo de alerta. Jóvenes, despierten. Sí. Dice que nosotros debemos o como lo que estábamos hablando, ¿verdad? De tener cuidado de los artistas que están ahora de moda, de las canciones y todo eso, ¿verdad? Porque hay un cantante ahorita que en su tiempo sacó, le dicen salmista, ¿verdad? Y sacó alabanzas muy bonitas y las hemos tocado aquí en la iglesia, ¿verdad? Pero ahora, hoy en día, él dice que todas las alabanzas que él hizo en su tiempo fue un proceso de inmadurez en su vida, que fue como una pérdida de tiempo para él porque él no sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, y ahora, hoy en día, él dice que él quiere hacer canciones seculares y, exacto, más mundanas y hacer como unirse con otros artistas del mundo. Con Camilo y todos esos. Sí, algo así. No, es que es increíble, o sea, sí. De verdad. Yo digo, Dios mío, ¿hasta dónde estamos llegando a la cristiandad? Lo puedo entender de un niño espiritual, pero ya de un hombre que experimentó la gloria de Dios, un hombre que experimentó la presencia del Espíritu Santo, que venga a decir esto. Definitivamente estamos en tiempos finales de apostasía musical, que yo creo que es hacia ahí donde nos estamos direccionando de una u otra manera, ¿verdad? Para hacer conciencia realmente a la iglesia, a los jóvenes, realmente que no se dejen influenciar ni manipular por la misma presión muchas veces de grupo, porque tal vez uno quiere buscar a Dios, ¿verdad? Y escuchar música cristiana, repito, y la mayoría de amigos o amistades de uno le dicen a uno, ay no, qué aburrido, hombre, mira, salió este disco nuevo y no sé qué, y empieza uno a ser influenciado y decir, ay, sí es cierto, ¿verdad? Ni que fuera tan cuadrado uno para, ¿no? Entonces creo que definitivamente todos necesitamos despertar, reaccionar y poder verificar qué es la música que estamos escuchando continuamente. Exacto. Sí, entonces es interesante no de investigar la vida de cada artista y todo eso, ¿verdad? Sino de también, como decía Pastor, ¿verdad? El trasfondo de qué es lo que te da la alabanza, ¿verdad? Te transmite algo bueno, te ayuda a elevarte, a exaltar al Señor, a alabar al Padre, o solo te está satisfaciendo el alma, ¿verdad? Entonces, si tú no sabes qué tipo de música escuchar o algo así, pues acércate, mándanos un mensaje así como, mira, ¿qué artista nos recomendás o algo así? Creo que vamos a hacer una playlist en Spotify de restauración familiar o de espacio contigo y compartirlo a los jóvenes, ¿verdad? De varias etapas generacionales, ¿verdad? O sea, de cierta edad, tal edad pueden escuchar este género. Especialmente para el espacio contigo. Para los grandes, así, Camilo Sesto. Ah, no, ¿verdad? No, son bromas, chicos, de verdad. No, yo estoy diciendo para hacer una clasificación hasta cierto punto de las edades, porque yo entiendo
que no a todos nos gusta el mismo género, por decirlo así, ¿verdad? Aunque yo creo que ahorita ya no estamos como para escuchar géneros, ¿verdad, sí, pastora? sí. Porque ya nuestro enfoque ya es más para el Señor. Un fluir, es Exacto. Un fluir. Yo creo que el término géneros en la música cristiana está mal aplicado, sí. ¿verdad? Porque dicen, ay, es que los géneros y que a algunos les gusta el reggaetón y que a algunos les gusta, no sé, el trap y no sé qué cosa. Y yo digo, trap lo escuché yo solo cuando mi mamá me ponía a trapear, así, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces hay cosas que han venido cambiando, pero yo creo que ya como hijos de Dios, independientemente de que somos chiquititos hasta los más maduros, debemos de irnos bajo un fluir espiritual que es la música que nos lleva hacia nuestro Padre, a nuestro Amén. Creador, ¿verdad? Amén. Entonces, también otro tip que les puedo dar a los jóvenes para la desintoxicación musical es ayunar, ¿verdad? Y ofrecer un momento especial para el Señor, ¿verdad? Y no precisamente un ayuno así de que voy a aguantar hambre, ¿verdad? No comer nada. Sí, entonces en este caso el ayuno que yo les puedo recomendar es así como, bueno, santificar mis oídos, no escuchar música secular, ¿verdad? Y yo sé que es como poco imposible, ¿verdad? Porque a veces uno va al trabajo y tal vez alguien tiene música así, ¿verdad? Pero en ese instante recordarse del Señor, va a orar, Padre amado, o tus audífonos y poner tus alabanzas y así, ¿verdad? Sí, depuración en las redes sociales, ahí sí que desde las amistades Exacto. hasta de lo que compartimos, ¿verdad? Los memes y todo eso, porque a veces se miran como memes así muy inocentes, Exacto. aparentemente, pero no son tan inocentes, ¿verdad? Exacto. Sí, entonces, no sé si Bianquita me puede hacer favor de leer Salmos 8.2. Pero antes de que lea Bianquita, basándonos en Isaías, de lo que yo acababa de leer, podemos ver de que esa es una música que viene del Seol, ¿verdad? Y en Apocalipsis 14.2, que se los voy a leer ahorita, dice: oí un sonido que venía del cielo y que era parecido al sonido de una catarata o de un fuerte trueno, sonaba como gente tocando arpas. Entonces aquí podemos ver que es una música que viene del cielo, que viene del Señor, ¿verdad? Bianquita, por favor. Amén. Dice así: a los niños y a los bebés les ha enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que te oponen. Amén. Entonces podemos ver que nosotros los jóvenes, los niños, tenemos un poder que no sabíamos, ¿verdad? ¿Puedes leerlo otra vez, por favor? A los niños y a los bebés les ha enseñado a hablar de tu fuerza. Así silencias a tus enemigos y a todos los que te oponen. Amén. Entonces, nuestro poder como jóvenes y como niños es que nosotros esa fuerza la podemos poner como alabanza, adoración. Entonces, nuestra adoración, nuestra alabanza va a callar a nuestros oponentes, ¿verdad? Dice que la alabanza es una puerta, tanto en lo terrenal, en lo mundano, por así decirlo, como nosotros con los hijos de Dios, ¿verdad? Podemos ver que la música del mundo, como decía, depende de lo que te ministra, ¿va? Te abre puertas, porque no solo te mete a la depresión, no solo te pone triste, sino que ya empiezan a ingerir bebidas alcohólicas. Empieza a abrirse otras puertas. Hay música que la verdad yo no sé por qué se está sonando, pero tienen contenido muy explícito que incluso niños de 3, 4 años cantan esas canciones sin tener, o sea, sin saber qué es lo que dicen, ¿verdad? Entonces vamos viendo que también abren puertas a donde todavía no les corresponde, ¿verdad? Despierta ciertas cosas en los niños, en los jóvenes, que aún no les compete, ¿verdad? Recordemos que en los caminos del Señor todo lleva un orden, todo lleva un proceso, ¿verdad? Entonces también en los caminos del Señor abren puertas de bendición. En Hechos 16, 25, 26, ustedes lo pueden leer en su casita. Dios trae libertad a su pueblo cuando
hay una alabanza genuina para Él. Entonces, la puerta ¿de qué es? De libertad para el pueblo, ¿verdad? También hay puertas donde destruyen muros, donde rompen cadenas, rompen yugos, ¿verdad? Entonces, esa es una puerta de bendición que tenemos nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Y que muchas veces no lo aplicamos porque no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? O nos callamos nuestra boca y no pedimos ayuda, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros pongamos nuestra alabanza, nuestra adoración y ahí mismo fluir en el Señor, ¿verdad? Recordemos que nosotros debemos de crear un altar en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y pedirle al Señor que su fuego descienda sobre nuestras vidas, ¿verdad? Y ahí mismo que ese olor emana para Cristo, ¿verdad? Como lo que decía con este personaje bíblico, ¿verdad? Que significa en lo negativo putrefacto, ¿verdad? O sea, que si nosotros no estamos en el camino del Señor y venimos a la iglesia y elevamos una adoración ¿de qué va a ser, verdad? ¿Qué olor va a llegar, verdad? Entonces, si no estamos bien delante del Señor y pretendemos elevar una adoración, eso va a ser un olor desagradable para el Señor, ¿verdad? Entonces debemos de estar siempre alineados a los caminos del Señor, ¿verdad? A la palabra de Cristo, meternos a la palabra. Yo les recomiendo que lean Salmos y Proverbios. Yo creo que Salmos es como la instrucción de cómo alabar al Señor. O sea, ahí le ponen a uno como los pasos de cómo hacer, ¿verdad? Fíjate que, perdón, ahorita que decía, me llama la atención lo de los Salmos, porque realmente si vemos la mayoría, no digo todo, pero la mayoría del libro de los Salmos, así los Salmos completamente viéndolos desde una perspectiva, nos muestra literalmente un corazón abierto de uno que adoró al Señor, que experimentó batallas, que experimentó luchas, pruebas, y en medio de esa oscuridad que como humanos pasamos, ¿verdad? Más los jóvenes en etapas depresivas, en etapas donde quieren descubrir quiénes son en el Señor. David es uno de los mejores ejemplos, pienso yo, bíblicamente hablando, de cómo expresar la gratitud al Señor y de cómo poco a poco él fue rompiendo sus ataduras, sus pecados, ¿verdad? El poder reconocer delante de Dios que en medio de esas soledades que él tenía podía acercarse al corazón de Dios por medio de la adoración, por medio de la alabanza. El poder expresarle lo que hay en tu corazón al Señor, eso no tiene precio, ¿verdad? Es algo muy, muy hermoso, ¿verdad? El ver un corazón de un adorador abierto por medio del libro de los Salmos es impresionante para mí. Amén, sí, para mí también. La verdad es de que a mí Salmos me ha ayudado un montón en mi crecimiento, tanto en lo espiritual, en cómo acercarme al Señor, porque a veces uno dice, pero ¿cómo me acerco al Señor, verdad? ¿Cómo es que cómo le puedo hablar, verdad? Entonces en Salmos ahí le van a decir cómo hacerlo, verdad? Ok, bueno, entonces tendríamos mucho que hablar. Brian, yo creo que lo vamos a dejar como una segunda parte porque está súper interesante esto, ¿verdad? Realmente, muy interesante. ¿verdad? Chicos, de verdad, si están ahí, hermanos, hermanas que yo sé que nos están viendo, pues pueden comentar ahí. Si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto enviarla, favor. ¿Verdad? Nos gustaría mucho que nos dieran un like para la próxima y todas las preguntas que ustedes tengan acerca de este tema siempre de la música, ¿verdad? De la contaminación, de cómo podemos descontaminarnos, qué es bueno, qué es malo según la palabra del Señor. Nos encantaría de verdad que ustedes pudieran apoyarnos en ese sentido, comentarlo y nosotros la otra semana, si Dios quiere, poder responderles sus dudas y preguntas, ¿verdad? Entonces por el momento lo vamos a dejar ahí. Gracias, Brian, por estar con nosotros, nos la pasamos súper bien, aprendimos mucho, creo que es lo más importante, ¿verdad? Poder edificarnos mutuamente como hijos de Dios, aplicando el conocimiento que el Señor nos ha dado a cada uno en diferente área. Y a ti que has estado en la alabanza, pues yo creo que esto te ha ayudado muchísimo, ¿verdad? Definitivamente. ¿Verdad? Yo creo que los que están dentro del departamento de alabanza tendrían que también aplicar estos principios bíblicos y también aprender a descontaminarse, ¿verdad? Pedirle al Señor que nos ayude a ser purificados, ¿verdad? En todas las cosas que quizá inconscientemente hemos abierto puertas teniendo albergadas ahí, decir, es que esto no me hace daño, esta música todavía me gusta, esto me atrae, ¿verdad? Yo creo que es un tiempo de definirnos como hijos de Dios y la música tiene un poder
muy, muy fuerte, una influencia muy poderosa en la iglesia, y por lo tanto es de que nosotros tenemos que aprender a desechar lo que no es de Dios y tomar lo que es de Dios. Daniela, no sé si quieres despedirnos con algún versículo. Sí, muy interesante lo que mencionabas, Brian. Para despedirnos quisiera leerles este hermoso versículo que llamó mucho mi atención, que es en Romanos 12:2, y dice así: y no vivan ya como vive el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar, así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Lo que yo puedo entender acá es que el Señor nos ha mandado hacer una misión, ¿verdad? A poder entender y hacer su voluntad, que Él quiere para nosotros, que tiene un plan perfecto, hermoso, ¿verdad? Y claro, perdón, y lo podemos aplicar en nuestra área cortan eso, por favor. En el área de nuestra vida, y yo creo que el Señor nos ha dado autoridad suficiente para marcar límite, ¿verdad? Saber qué es lo bueno y qué es lo malo, y decir, no, yo no quiero seguir en este camino que no me edifica. Eso, ¿verdad? Está súper bien. Creo que definitivamente el pasaje que acabas de leer dice: cambien su manera de vivir, cambien su manera de pensar. Chicos, de verdad yo creo que ya es un tiempo, repito, de definirnos como hijos de Dios y dejar atrás todas las cosas que nos hacen daño, que corrompen, que nos contaminan, y avanzar hacia el propósito divino que Dios tiene para nosotros. Entonces, chicos, hasta una próxima. Dios les bendiga. Un abrazo muy grande. Cuídense y muchas bendiciones.